La naturaleza divina es un ser eterno y por supuesto que sus propósitos también son eternos. Cuando Dios crea al ser humano, la intención de Dios es crearlos también que sean inmortales, que puedan compartir esta faceta de Dios. Pero lamentablemente el pecado, sin duda alguna, que estropeó el plan divino. Pero inmediatamente Dios establece una promesa a través de un pacto, invitando al ser humano para poder ser restaurado y volver al plan original. Interesante que hoy vamos a ver que en Génesis o a partir de Génesis capítulo 6, con la vida de Noé, encontramos un pacto eterno, un pacto perpetuo. ¿De qué forma? Si es un pacto eterno, también nos involucra a nosotros para poder obtener aquella vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Cuál es o cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer, que el ser humano tiene que hacer en relación al pacto? ¿O será que no tenemos que hacer nada? Bueno, vamos a estar en este tercer capítulo de esta temporada, donde vamos a estar hablando del pacto eterno de Dios, de su promesa. Por lo tanto, desde ya te invitamos a que te quedes en este capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, por siglos perpetuos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos dando inicio ya al tercer capítulo de esta temporada. Es un gusto poder compartir con ustedes, poder estar en sus hogares a través de la señal de Nuevo Tiempo, a través de la señal televisiva. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Canal Nuevo Tiempo, aquí especialmente en Sudamérica, en los países, aquí en Chile, desde norte hasta el sur, en Argentina, en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, sean todos muy bienvenidos. Y por supuesto a nuestros amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales y que nos permiten llegar hasta muy lejos, ahí no hay fronteras a través del Internet. Un abrazo, por supuesto, y bienvenido cada uno de ustedes. La invitación para que ustedes también nos escriban sus comentarios, que nos cuenten desde dónde nos están sintonizando y por supuesto también que nos puedan escribir contando sus pedidos de oración, los cuales queremos tener presente en este capítulo, orar por cada uno de ustedes. Me acompaña, como va a ser todo este trimestre, Pastor Óscar Lefiguala. ¿Cómo ha estado, Pastor? Ya el tercer capítulo, ya estamos tomando rodaje. Sí, estamos ya metiéndonos en este tema tan impresionante, tan profundo también, ¿no? Que nos ha hecho pensar mucho por lo que hemos comentado también. Y hay cosas que son a veces como misterios, que solo en el cielo podremos desentrañar. Por ahora podemos estudiar lo que podemos. Ya vimos el por qué, ahí en el Génesis, qué fue lo que ocurrió, por qué Dios establece el pacto para con el ser humano. Vimos un plano general también en el capítulo anterior de todo lo que es el pacto, incluyendo ese nuevo pacto que se nos invita a nosotros. Pero hoy vamos a enfocarnos ya, y en los capítulos siguientes, en los pactos que fueron dados a ciertos personajes, al pueblo, em, sus aplicaciones, sus principios más que aplicaciones, ¿no? Los principios, las condicionantes, el contexto, etcétera. Antes de orar, pastor, Jesús mismo dijo, como en los días de Noé,
hablando del tiempo final, hablando de nuestros días, Jesús hace una referencia a los tiempos de Noé. Por lo tanto, no es que vamos a estar simplemente estudiando algo del pasado, no es que simplemente como algunos piensan o creen, vamos a estar hablando de una fábula que nunca existió. Jesús citó este acontecimiento histórico, real, del diluvio, lo que ocurrió antes, y tiene mucho que ver, pastor, mucho que ver con el tiempo final. Por lo tanto, queremos invitar a cada uno de nuestros amigos que pueda estar muy atento, porque extendiéndonos hacia el pasado, en el Antiguo Testamento, podemos tener mucha aplicación, mucho material para nosotros hoy en el presente, para cumplir aquellos propósitos que Cristo Jesús quiere para nuestra vida. Es por eso que vamos entonces a orar con un pedido muy especial. Jesús mencionó los tiempos de Noé como los tiempos muy similares a lo que vamos a vivir en el tiempo final. Vamos a orar. ¿Qué te parece si el pedido de oración para que Cristo Jesús nos ayude a prepararnos cada día para el tiempo final en el cual estamos viviendo? No vamos a comentar mucho, pero tú sabes todos los eventos, las señales del tiempo final, y que muchas veces nos toca vivir y nos toca sufrir. Y cuánto necesitamos de la gracia y de la protección de Dios, y es por eso que en esta hora vamos a orar. Te invitamos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por poder comenzar este capítulo orando los unos por los otros. Queremos orar por cada uno de nuestros amigos que está en sintonía, para que tú, Señor, les bendigas, para que en todo momento, Señor, tu bendición y protección esté sobre cada uno de ellos y sus seres amados a quienes representan. Querido Dios, queremos estudiar acerca del tiempo de Noé, pero como Cristo Jesús lo señaló, así también serán los tiempos en el tiempo final. Que las señales, que los eventos finales confirmen nuestra fe en Cristo Jesús, que podamos tener la plena certeza que muy pronto tú vienes a buscarnos y que necesitamos, Señor, de tu bendición, necesitamos de tu protección y la guía del Santo Espíritu. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Por qué Jesús? Vamos a desarrollar esa pregunta que ya planteamos, pastor. Jesús, cuando habla acerca del tiempo final, dice que será como los días de Noé. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo podemos ya ir construyendo una aplicación directa a lo que se vive hoy con el tiempo de Noé? ¿Cuál era la condición ahí de la humanidad, tan cerquita de la creación? En realidad que podríamos decir cerquita, pero no tan cerquita, ¿no? Porque de acuerdo a la genealogía bíblica, desde Adán hasta el diluvio, por lo menos unos 2000 años. Desde Cristo hasta nosotros ya tenemos 2000 años. Y veamos cómo está el mundo. Casi nadie cree en Dios. El hombre cree en el hombre, en lo que el hombre puede pensar, la capacidad que tiene, la tecnología. Y ahora pensar en la Biblia, como que ya eso está obsoleto. Entonces, la gente no quiere escuchar de Dios, quiere escuchar una solución humana a todo el problema del calentamiento global. Nadie piensa en orar o pedir a Dios que nos ayude, sino ver las formas humanas cómo solucionar esto. En tiempo de Noé era lo mismo. La gente tenía una capacidad extraordinaria en su razonamiento, sus pensamientos eran profundos, era gente muy sabia, muy capaz. Como hoy en día también tenemos algunas personas. Y eso llevó a descartar a Dios de su vida. Jesús, como era Dios también, Él se proyectó al futuro y vio cómo iba a ser nuestra situación ahora. Y esto va a ir siempre creciendo a tal punto que la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? El Señor sabía. Interesante que el relato ahí en Génesis capítulo 6
Todo comienza, lo que usted menciona, esto, ¿no? De que el ser humano reemplaza a Dios y se pone a sí mismo, ¿no? Con sus facultades. Idolatra sus propias facultades o su capacidad de crear sus propios ídolos o de darle una figura a Dios, como no lo podía ver. La mayoría de las personas construyen ídolos, imágenes para atribuírselos a Dios, sin dejar de adorar a Dios. Y eso es peor, ¿no? Porque ahí se está mezclando. Ahora, todo comienza, dice el verso 1 del capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cuál es el problema aquí, pastor? ¿Acaso Dios está en contra de que las personas se casen entre un hombre y una mujer? No. Eh, Aquí el problema fue que el pecado fue en ascenso. Tuvo un desarrollo. El pecado siempre tiene un desarrollo. Y un desarrollo, por supuesto, para mal. Porque si nosotros revisamos que a partir del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 6, tenemos una progresión del pecado. Por ejemplo, capítulo 3, tenemos allí Adán y Eva que desobedecen. La desobediencia fue el primer pecado y parecía muy simple. Sin embargo, después eso trajo graves consecuencias. ¿Por qué? Fueron echados del Edén y más tarde su hijo Caín comete el segundo gran pecado, matar a su hermano. Se sigue desarrollando el tiempo y llegamos a Lamec. Lamec, un hombre que cometió otro pecado. Tomó para sí 7 mujeres. Él mismo después desafía y dice que cualquiera que me hiera o me provoque, yo lo voy a matar. Venganza. Y así se fue sumando hasta que llegamos a los tiempos de Noé en el capítulo 6 de Génesis y vemos allí que la tierra estaba llena de violencia. La maldad era mucha sobre la tierra. Así que el pecado tiene esta evolución. Pero hay una diferencia, o tal vez hay dos líneas. Lo que usted menciona, estaba aquí leyendo Génesis 4:11, cuando Dios le da esta sentencia a Caín, después de matar a su hermano. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una marca, hay una maldición sobre Caín y su linaje. Recordemos allí que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban a estar enemistadas. Y cuando vamos al capítulo 6 vemos allí que los hijos de los hombres miran los hijos de Dios miran las hijas de los hombres, que eran hermosas. ¿Tiene que ver esto con los linajes que están profetizados en Génesis 3:15? Sí, allí en el capítulo 4 y 5 se detallan los linajes, tanto de Caín como, bueno, en este caso debería haber sido Abel, pero como Abel murió, Set lo reemplazó. Sustituto. Fue su sustituto, y entonces por la línea de Set fueron los hijos de Dios, y por la línea de Caín, los hijos de los hombres. Ahora tenemos que hacer una salvedad porque hay gente que piensa que cuando habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, piensan que los hombres tuvieron una relación amorosa con ciertos ángeles y de allí surgió otra descendencia o se cometió otro pecado. No, cuando la Biblia habla de hijos de Dios, se refiere a los que creen en Dios, al pueblo de Dios. Y cuando se refiere a los hijos de los hombres, son aquellos que no creen en Dios, que descartan a Dios de su vida. Entonces, aquí el problema fue que el Señor les había dicho que ellos tenían que siempre casarse entre hijos de Dios. Los hijos de los hombres con los hijos de los hombres. Pero no mezclarse. ¿Por qué? Porque un matrimonio
que un padre es creyente en Dios y la madre no es creyente en Dios, hay problema en la educación de los hijos. Los hijos son afectados cuando hay una opinión distinta. Cuando son criados entre dos líneas, ellos se confunden. Por eso que se menciona eso acá. Y el problema que cometieron muchos hijos de Dios, no todos, pero muchos de ellos, es que comenzaron a mirar hacia afuera, a las hijas de los hombres, y no se fijaron en los hijos de su pueblo, como el Señor les había dicho. Hay una frase que tal vez resume Génesis 3 a Génesis 6, que es: el pecado es progresivo. En su naturaleza el pecado es el mismo, ¿no? Pero va entrando en el corazón del ser humano de forma progresiva. En el tiempo final, ¿es exactamente lo mismo? ¿Qué riesgo tiene el Hijo de Dios, el cristiano, todos somos pecadores, pero hasta qué punto el pecado se vuelve descontrolado en la vida de un ser humano? Ha sido increíble que en un par de años ha tenido una progresión la violencia en Santiago. Cada día se inventan nuevos métodos. La policía tiene que estar buscando nuevos métodos también para atacar esta forma de violencia. Por ejemplo, tenemos asaltantes en moto. Después comenzaron las encerronas. Después vinieron los portonazos. Ahora están atacando a mujeres solitarias. A las mujeres que van a comprar a la feria, las atacan. Entonces están utilizando distintos métodos, los métodos de asalto a los cajeros automáticos, a las empresas, son distintos métodos. El pecado tiene un desarrollo para mal. Y si nosotros vemos la televisión, aquí en Chile, en Santiago especialmente, podemos ver que está lleno de violencia. Cuando yo converso con mis vecinos, ellos todos están de acuerdo que ya casi no se puede vivir en Santiago. Es decir, estamos llegando al punto que el Señor Jesús profetizó, como en los días de Noé, la tierra llena de violencia. Así que la esperanza es la segunda venida de Cristo para la solución de nuestros problemas. Pero para eso, como estamos estudiando, cada uno de nosotros tiene que aceptar el pacto del Señor, el ofrecimiento de su pacto, porque el Señor dice: pondré mi pacto contigo, con Noé, con Abraham, en fin, mi pacto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solo aceptar el pacto. Así es. Estar de acuerdo. Y qué interesante, pastor, que en medio de toda esta violencia, este pecado descontrolado que había en los tiempos de Noé, y que cada país también tiene su realidad. Es cosa de ver, por ejemplo, otras capitales de nuestro continente: secuestro, venta o tráfico de órganos, secuestro de menores, de niños pequeños, terrible, ¿no? Pero ahí es donde abunda el pecado, es donde los hijos de Dios debieran destacar y no mimetizarse con la tendencia cultural, el pensamiento del mundo, que arrasa con los principios bíblicos, que no los considera. Y es por eso que en la Biblia nosotros encontramos la descripción de Noé, que es bastante interesante, que vamos a analizarla. Varón justo, recto, perfecto, dice. Vamos a ver de qué se trata. ¿Realmente era perfecto? Tal vez Noé. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Qué significa ser justo? ¿Podemos nosotros también, diferenciándonos de todo lo que está ocurriendo y del pecado como abunda, y ser tal vez como Noé? ¿O nos gustaría ser como Noé? Bueno, hacemos un alto y al regreso seguimos con esta temática.
Y ya estamos de regreso motivándoles a cada uno de ustedes, por supuesto agradeciéndoles la compañía aquí en Lecciones de la Biblia, motivándoles a que nos escriban. Hemos recibido todas las semanas, estamos recibiendo y leyendo cada uno de sus mensajes a través de nuestro correo electrónico que usted puede ver aquí en pantalla y por supuesto los mensajes instantáneos en cada transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Allí usted puede escribirnos, contarnos de dónde nos sintoniza y por supuesto también contarnos sus pedidos de oración. Hoy queremos saludar a todos nuestros amigos del Perú, de nuestro hermano país, allí en Perú. Muchos de ellos nos sintonizan desde las universidades adventistas que están allí en diferentes zonas del Perú, de la UPU. Un abrazo a nuestros amigos, hermanos que siempre están allí en sintonía y en todo el Perú, las iglesias que están siempre enviándonos sus mensajes. Un fuerte abrazo, por supuesto, a cada uno de ustedes. Tremendo desafío, pastor. Este trimestre queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan de diferentes lugares. Tenemos desde Pakistán, Canadá, Italia, Alaska, Estados Unidos. Así que tenemos muchos amigos latinos especialmente que nos ven desde diferentes lugares. Qué bueno Sí, tener amigos en todas partes. Bueno, y dicen que chilenos hay en todas partes, ¿no? así es. Así que qué bueno, pero que esto sirva también para compartir el mensaje Y con otros. con varios de ellos hemos entrado en contacto. Esto de la pandemia nos ha permitido no solamente mensajearnos, sino también poder, con esto de las cámaras web, de poder conocer a los hermanos que están fielmente con diferentes... Usted mencionaba la realidad de Santiago y sin duda alguna es alarmante en nuestro país que era muy tranquilo, considerando a los países tal vez de la región pero vemos que otros hermanos están viviendo otras realidades, otras situaciones también difíciles, como Jesús decía, como en los tiempos de Noé, como resultado del incremento de la violencia, de todo lo que también Pablo dice en Timoteo, cómo iba a ser la Los condición postreros moral, días. social del ser humano. No obstante, el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia. El remanente tiene que tener ciertas características, como por ejemplo reflejar a Cristo Jesús. Y en el libro de Génesis, capítulo 6, aparece ciertas características de Noé que llaman bastante la atención y contrastan con lo que se estaba viviendo. Dice el verso 9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Vamos por parte. ¿Qué significa que Noé era un hombre justo? En realidad que pensar en la palabra justo es un tema bien interesante, porque cuando a Noé se lo menciona como justo, se utiliza la palabra sadik. Esa raíz viene del verbo sadak, que es justificar. Quiero leer un texto que está aquí en Deuteronomio, capítulo 25, verso 1. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo, al sadik, y condenarán al culpable. Para que alguien sea justo, debe ser declarado justo por un tribunal. No es que él no tenga pecado, no, sino que es declarado por gracia. Y precisamente a Noé, si nosotros volvemos acá a Génesis, capítulo 6, en el verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego, en el paso del tiempo, en el verso 9, se lo menciona como varón justo. Varón justo. Así que aquí hay una coincidencia, no sé si una coincidencia, pero aquí está en la línea correcta. Primero la gracia, después la justicia, el declarado justo. Primero a Noé haya gracia ante Dios.
la gracia de Dios permite que seamos justos. Y esa es una declaración de Dios en el tribunal celestial. Pero la gracia estaba dispuesta también para el resto de las personas. Sí, correcto. Tiene que ver también con la respuesta del ser humano ante la gracia. Y tal vez de entre todas esas personas, Noé fue el que respondió de acuerdo a la expectativa divina a la gracia que Ese se es le el estaba punto. otorgando. Que el Señor desea declarar justo a todos, si es Ujú. posible, pero espera ahora la respuesta positiva a la propuesta que el Señor le hace. Yo quiero establecer mi pacto contigo. Una vez que el hombre acepta y cree en Dios, así como lo hizo Abraham, Abraham creyó en Dios y le fue declarado en justicia. Si cada persona cree en Dios, acepta a Dios, entonces Dios lo declara justo. Ahora, también aquí en el verso 9 dice que era, Perfecto. claro, perfecto, Entre los hombres de su tiempo, dice. claro, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Perfecto. Esa es otra palabra también que alguien diría perfecto. ¿Alguien puede ser perfecto? Claro, la expresión hebrea es tamim. Tamim. No confundir con tamid. Tamid es el continuo. Pero tamim es algo completo, integral. Y se puede traducir también como perfecto. Ahora, por ejemplo, los animales que eran sacrificados como sacrificio debían ser tamim, perfecto. Eso quiere decir que no le faltara un ojo, que no tuvieran una patita Un defecto. quebrada, Ujú. perfecto en ese sentido. Los sacerdotes también tenían que ser tamim, sin defecto. Ahora, eso no significa sin pecado, porque tamim no indica impecabilidad, no, sino que también indica que está de acuerdo a las normas vigentes. Eso es más o menos lo que significa tamim, y no tener herida, por decir así. Así que lo importante a destacar aquí con Noé es que el primero haya gracia ante Dios y después se lo declara perfecto, justo. Pero hay otra cosa que se destaca aquí de Noé, y es que él caminaba con Dios. En hebreo, caminar se dice halach. Pero está este verbo, halach, en una estructura que es hitpael, que es una estructura reflexiva. Es decir, él caminaba constantemente acompañado de alguien. En otras palabras, se paseaba con Dios. Esa era su costumbre. Haciendo mención de la importancia del relacionamiento con Dios, ¿no? Pastor, llama la atención que de toda la gente, solamente Noé era el único que halló gracia en el tiempo en el cual se da esta historia bíblica. No, hubieron otros personajes, como por ejemplo Matusalén. Matusalén o Matusalem, él también caminaba con Dios. Era Tenemos un el caso hijo, de Enoc también, ¿no? claro, también. Enoc también caminaba con Dios y se lo llevó Dios. Ellos eran perfectos en ese sentido, que estaban de acuerdo con los planes de Dios. Así como Lamec, al contrario de Lamec, que él tomó más de una esposa, no eran 7, sino 2. 7 era la venganza de él. Ahora, estos hombres tuvieron su esposa, vivían de acuerdo a las normas divinas. Además, ellos destacan aquí el relacionamiento con Dios, porque la propuesta del pacto de Dios era comunión con el hombre. Cuando Dios creó al hombre,
Dios deseaba ser su amigo. Y así era. Caminaban juntos por el huerto, conversaban, era lo que tenían que hacer los demás. Pero a causa del pecado eso se trastocó. Pero el pacto de Dios es que Él desea ser nuestro amigo. Ese es su pacto original. Cuando comienza el pecado, ahora el pacto tiene que ingresar la otra parte, que es la parte redentiva. Pero es el mismo pacto. Pastor, en el capítulo 9 aparece que el Señor, después del diluvio, cuando Noé sale con su familia, levantan el altar, realizan el sacrificio, y el Señor pone el arco iris como señal del pacto. ¿Recién allí comienza el pacto con Noé? ¿O comienza antes, cuando usted estaba mencionando esta manifestación de la gracia, esta respuesta del ser humano, de Noé en este caso, camina con Dios, hay un relacionamiento, hay una comunión? ¿Dónde comienza entre comillas, comienza? Porque sabemos que es un pacto que viene desde mucho antes, pero ¿dónde y cómo se manifiesta en la vida de Noé? ¿Allá después cuando salen del arca o antes de entrar al arca? Antes. Porque aquí en el capítulo 6, verso 8, cuando Dios hace la inspección a la tierra y se da cuenta que hay mucha la maldad de los hombres, inmediatamente declara que Noé fue el que halló gracia. Y no sabemos en qué momento, puede que a lo mejor el Señor lo declara con gracia desde mucho antes, no sabemos, pero es antes del diluvio. Después del diluvio, el Señor pone su arco, el arco iris, como señal recordativa que el Señor tiene un pacto con el hombre, aunque esta señal del arco iris está diciendo que no va a destruir con agua. Pero, sin embargo, el Señor sí va a destruir, pero no con agua, sino con fuego. Es decir, ahora la sentencia será más drástica, porque ahora tiene que erradicar no solo a los pecadores, sino al pecado, y no tiene que dejar raíz ni rama. Vamos entonces, pastor, aumentando, agregando estos ingredientes interesantes que tenemos, estos factores, ¿no? Tenemos la manifestación de la gracia. Usted mencionó la frase y me quedó ahí en la mente. Dios quiere ser nuestro amigo. Él manifiesta su gracia. El ser humano decide voluntariamente responder a esta gracia, pero debe también manifestarse en acciones. Y a Noé se le piden acciones que es fácil nosotros leerlas, juzgarlas, pero en su tiempo eran decisiones bastante difíciles que tomar. Está el elemento, o tal vez ya en el siguiente bloque, el elemento de juicio remanente, gracia, y tiene mucho que ver, como Jesús lo dijo, en el tiempo final. Pero Noé debía responder, pastor. ¿Qué tenía que hacer? Sabemos que tenía que construir un arca, pero ¿cuál era el desafío de esta respuesta en obediencia a Dios? Claro. El libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Alguien puede decir, yo creo en Dios, pero si no pasa más que decir que cree, su fe no le es contada por justicia. Ya tenemos el elemento gracia, ¿no? Claro. Pero ahora necesitamos, como usted bien dice, el otro equilibrio, que es las acciones. Claro. Pero ¿en qué contexto son esas acciones? ¿Qué pasaría si Noé no hubiese obedecido, por ejemplo? Ahora, la obediencia no es que califica para recibir gracia, sino que se recibe la gracia. Y a causa de recibir la gracia yo debo ser obediente. Pero no lo contrario, porque si la obediencia calificara para recibir gracia, entonces la salvación es por obra. Y no, tiene que ser por la fe. El punto de partida es que cuando el Señor hace la propuesta de ser nuestro amigo, de ser nuestro redentor, yo debo creer. De allí parte. Ese es el punto de partida.
para el desarrollo de todo lo demás. Después vendrá, ¿no es cierto?, la obediencia, el obrar, todo lo demás que queramos agregar en la vida cristiana. Pero tenemos que ser cuidadosos en eso. Y es bueno que nuestros amigos televidentes tengan esto en mente y lo graben. Nosotros hallamos salvación en Dios de pura gracia, porque en nosotros nada bueno hay. La obediencia es un resultado de haber aceptado la gracia de Dios y de haber sido justificado. Pero la obediencia no me califica para recibir gracia, porque toda obra humana está contaminada de pecado. Pero estableceré mi pacto contigo, dice Génesis 6:18, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Interesante que el Señor, lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Mi pacto es iniciativa divina, es el pacto de Dios. El ser humano solo tiene que responder, aceptar, actuar también, ¿no? Y Noé se ve beneficiado. Aquí hay un beneficio, que su vida iba a ser preservada. La pregunta es, ¿Dios también se ve beneficiado en el pacto? Sí, en cierto sentido sí, porque para el beneficio para el Señor es sentir alegría, porque un pecador acepta la salvación, aceptó su pacto, porque el apóstol Pedro dice que el Señor desea que todos se salven, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que espera que ojalá todos se conviertan y procedan al arrepentimiento. Así que la alegría del Señor es esa, de ver a un pecador que se convierte, que cambia su dirección, que se vuelve a Cristo. Por eso que hay un texto que dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ese gozo es el beneficio de Dios. Y ante las acusaciones de Satanás desde el inicio, ¿no?, contra el carácter de Dios, cuando el hombre es restaurado, cuando esta tierra también sea restaurada, cuando el pacto de Dios culmine, o un pacto eterno, pero sus consecuencias, su actuar en el ser humano, se vean los resultados, sin duda alguna el nombre de Dios será reivindicado ante las acusaciones del enemigo. Jesús lo dijo, lo decíamos al comienzo. Vamos al tercer bloque, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a estar entendiendo las palabras de Jesús cuando dijo, como en los días de Noé, serán los días del tiempo final. Aquellos días que estamos viviendo tú y yo en esta hora. Ya regresamos. Hola, ¿conoces las profecías anunciadas por el Creador para ciertos tiempos específicos de la historia? ¿Has escuchado acerca de las visiones y sueños del profeta Daniel? En la Biblia existen muchas señales que dejó el Señor para ser revelada a quienes busquen la verdad, el camino y la vida. Ven a conocer a Jesús mediante las profecías. Solicítanos esta revista de estudio, Biblia Fácil Daniel. Aquí encontrarás estas y muchas más respuestas a algunas de las grandes preguntas proféticas. Pídelas a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Sigue en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Ya en nuestro último bloque, como siempre queremos recordar a nuestros amigos, especialmente a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, que nos sintonizan, que puedan adquirir estos materiales que ya fueron presentados por nuestra amiga Mónica para poder aprender más de la Biblia, para continuar aprendiendo de la Biblia a través de estas guías de estudio con diferentes temáticas desde familia, Daniel, Apocalipsis, verdades para el tiempo final y todas las que ustedes puedan recibir completamente gratis a su hogar, ya sea de forma digital o en el territorio sudamericano también usted lo puede pedir al número que apareció en pantalla. Pastor,
La experiencia de Noé tiene varios elementos muy importantes. Encontramos que hay un juicio. Encontramos que Noé es un resto que queda de esta descendencia de la mujer, que es minoritario en número en relación al resto de los habitantes. Hay un mensaje que proclamar, hay una respuesta de parte del ser humano, pero se ve una presión social, se ve una inmoralidad, una condición social bastante interesante. Vemos una resolución judicial, ¿no? El resultado y un nuevo comienzo. Esto tiene mucho que ver con el mensaje que Jesús dejó para el tiempo final. Esto tiene mucho que ver, una tipología con el tiempo final. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé, así será el tiempo previo a mi venida. Tiene importancia estos elementos y podemos aplicarlos también de que hoy también vivimos bajo un juicio, con una condición social, hay un remanente y este tiene una misión que cumplir también con un mensaje especial. Tal vez sería bueno recordar las palabras de Jesús registradas allí en Mateo 24, las que tú recién mencionabas. En Mateo 24, versos 38 y 39. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, prevalecía el hedonismo, el amor por el placer. Fíjate que se ha visto que ahora en tiempo de pandemia, aún así la gente quiere estar en fiesta, no le importa. Ese es el pensamiento de hoy en día, el hedonismo, el satisfacerse a sí mismo. Esa era una costumbre en los tiempos de Noé. Inclusive en los tiempos de Noé la violencia era tal que habían hombres que tenían pandillas, pequeños ejércitos, por llamarlo así, y cuando ellos veían que una casa era hermosa y la esposa también era atractiva, entonces ellos entraban, mataban, se posesionaban de la casa y quedaban para sí las esposas para ellos. Era tal el grado de violencia. Ahora, hoy en día también tenemos situaciones muy parecidas, pero continúa algo más. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ujú. Yo noto hoy en día que cuando uno quiere hablarle a alguien y decirle, mire, en realidad todo lo que está ocurriendo en este momento son señales de la venida de Jesús. Estamos en el fin del tiempo. La gente mira como que no cree. No hace mucho conversaba con un chofer mientras me transportaba y me decía, yo no creo que el Señor ya venga porque con todo lo que está sucediendo, no creo que venga. Y no entendieron, dice la Escritura, hasta que vino el diluvio. Cuando el Señor venga será tarde, lamentablemente. Pero nosotros aquí tenemos que cumplir este rol que tú mencionabas como remanente. Porque esta frase no entendieron, no hace alusión a una falta de capacidad de comprender, sino de la falta de respuesta ante un mensaje. Recordemos que en el Antiguo Testamento el concepto de entender está asociado a oír la palabra de Dios, obedecer. Cuando se dice allí, oye la palabra de Dios, tiene que ver con un proceso de escuchar y de poner en práctica. Por lo tanto, aquí se le da 120 años de gracia al ser humano que a través de la predicación de Noé. Y aquí es bien interesante porque recuerdo las palabras de Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, cuando dice que no solamente la proclamación verbal, oral de Noé, sino cada martillazo daba testimonio de un mensaje de gracia que Dios tenía para las personas. Entonces aquí vemos que no es solamente el mensaje que es importante, podríamos hablar, por ejemplo, del mensaje de los 3 ángeles,
sino también el testimonio. Y Jesús lo dice también en Mateo 24, que la predicación del Evangelio es por testimonio. No entendieron porque no respondieron al mensaje predicado y testificado por Noé. Cuán importante es entonces que nosotros cumplamos la misión, pero también sepamos que hay personas que no van a responder tal vez a las expectativas que nosotros tenemos de que puedan aceptar al Señor. Sí, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en día es que vivimos un mundo pluralista. Es decir, todos tenemos que pensar igual, todos. Y todo debe integrarse. Pero ese todo es entre comillas, porque si yo pienso distinto, soy rechazado. Todos piensan que, por decir así, la ley de género es lo correcto. Pero si yo pienso distinto, entonces yo no puedo entrar en el pluralismo y debiera ser todo lo contrario. Debieran aceptarme mi pensamiento aunque sea distinto. Ahora también vivimos un mundo globalizante. Para allá apuntan todos los programas del mundo, los programas de países. Claro, para llegar a ser un solo gobierno, para llegar a ser un solo sistema. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que cuando el hombre piense que esa es la solución y estén a punto de lograrlo, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque la solución para esta tierra no es el pluralismo, no es la globalización, es la segunda venida de Cristo. Y aquí nosotros, como te decía, como remanente, como creyentes en Dios, tenemos una misión que cumplir. Interesante, pastor, que el desafío es grande, así como lo fue para Noé. El desafío es grande, la predicación, la proclamación del Evangelio. Pero estaba buscando acá este texto en Génesis 6:3. Dice, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El espíritu estaba trabajando en esos corazones duros. El texto lo menciona como una contienda, como una lucha, en donde el Espíritu Santo, teniendo todo el poder para provocar el arrepentimiento, no lo hace porque no puede obligar a las personas, pero sí hace un trabajo de influenciar en el corazón, de poder guiar el corazón, pero al final la decisión, como lo hemos estado mencionando, la decisión libre es de cada individuo. Pero aquí está, en los tiempos de Noé, está trabajando el Espíritu Santo. Cuando el Señor da la sentencia, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Significa que el Espíritu Santo estaba trabajando y estaba luchando por ganar el corazón de los hombres. Ahora, eso es lo maravilloso del plan de Dios, que la gracia es sobreabundante, dice el apóstol Pablo. Ahora, por ejemplo, si nosotros tomamos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que Dios solo amó al remanente, no es que Dios solo amó a su pueblo, sino al mundo, que dio a su Hijo. Es decir, la muerte de Cristo es para todo el mundo. Es decir, la gracia de Dios es amplia. El Espíritu Santo no solo trabaja con los hijos de Dios, como bien tú decías, con el mundo. Está en un llamado constante. Es decir, Dios espera que el hombre reaccione. Por ejemplo, la gracia de Dios no es solo gracia de salvación. La gracia de Dios es que nos dé el sol, nos dé el aire, nos dé el alimento, nos dé la capacidad de respirar. Son gracias de Dios que el hombre debiera llegar al punto de decir, en realidad, esto es dado por Dios, no lo merecemos y debiéramos glorificar a Dios. Pero no entendieron, dice el texto, hasta que vino el diluvio. En la segunda venida de Cristo será lo mismo. Estamos viviendo un tiempo en donde la gente no quiere entender. Ellos quieren apegarse a sus razonamientos, que en el fondo no le van a dar resultado. No entendieron porque rechazaron la influencia del Espíritu Santo. Está ocurriendo tal vez hoy en día
Pero ahí está el remanente, el Espíritu Santo trabajando en el corazón del ser humano, pero también alentando y vivificando la obra del remanente en el tiempo final. Qué interesante, pastor, cómo el concepto pacto se relaciona con un juicio previo a la venida de Cristo, se vincula con el remanente, con la misión del remanente, con la obra del Espíritu Santo presente hasta el tiempo final, guiando, protegiendo, bendiciendo, fortaleciendo a su pueblo, pero también trabajando en el corazón humano. Tal vez, pastor, una doble invitación a nuestros amigos que somos parte de este pueblo de Dios remanente, un llamado a no decaer, a no desanimar, que independiente del tiempo en el cual estamos viviendo, época de pandemia, tener la plena certeza que es el tiempo final que el Señor Jesús profetizó en Mateo 24. Y por supuesto también a nuestros amigos que han sentido en su corazón, que sepan que es el trabajo del Espíritu Santo a tomar la mejor decisión, no como los prediluvianos, sino como aquellos que en el tiempo final, cuando aún hay gracia y misericordia divina, cuando podemos entrar en este pacto con el Señor, que ellos también puedan tomar una decisión por Cristo Jesús. Que el Señor, ahí usted nos guía en oración, pero antes tener esa invitación para nuestros amigos. Dios en todo tiempo ha tenido remanente. Eso dice el apóstol Pablo, siempre en su pueblo hubo un remanente. Y en el tiempo del fin, según Apocalipsis 12:17, dice que en el tiempo del fin el dragón iba a atacar a la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. En este remanente final, Dios sigue entregando su gracia, y la gracia es como aquel arco iris que se le presentó a Noé de parte de Dios como señal de su pacto. Cuando tú observas un arco iris, ¿qué sientes? Sientes alegría, sientes gozo, sientes admiración por la belleza de ese arco iris, sientes paz en tu corazón, te lleva a pensar más allá de la tierra. Un arco iris te saca de este momento y te transporta por la belleza de ese arco iris. Bueno, así es la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios llega a tu corazón, entonces la gracia de Dios puede producir en ti paz, puede hacerte sentir seguridad en la salvación. Y qué lindo es sentir la salvación de Dios en nuestra vida. Quiero orar por ti, para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y también de ti, que el Señor te pueda ayudar. Oremos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, estamos orando, no solo por nosotros, estamos orando también por cada persona que nos está escuchando, que la gracia del cielo, que el pacto de Dios pueda llegar a ellos, puedan ser salvos, puedan aceptar antes que tú vengas en la nube de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Oscar. Nosotros nos reencontramos ya en el próximo capítulo con una temática interesante. Vamos a dar un adelanto, ¿no? Vamos a estar hablando de Abraham, ya ahí en detalle. Y por supuesto a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado en compañía de Lecciones de la Biblia, y la invitación es para que permanezca en Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.